en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Llegué a este pueblo hace meses con la idea de documentar leyendas, historias que la gente se cuenta al oído, al borde del fuego, mientras el bosque respira en la oscuridad. Mi trabajo, mi vocación es darles voz, preservarlas antes de que el tiempo las devore. Los primeros días fueron como esperaba, desconfianza inicial, luego la curiosidad venciendo al recelo, y las primeras anécdotas empezaron a fluir en la única cafetería del lugar. El aroma a café quemado y madera vieja se mezclaba con el de la tierra húmeda que siempre traía el viento desde el bosque. Yo tomaba notas meticulosas en mi diario personal, un cuaderno de tapas de cuero gastado que me acompañaba a todas partes. La gente hablaba de desapariciones, de luces extrañas, de un llamado que venía del bosque, pero siempre con un tono de fábula, de advertencia para los niños. Nadie parecía tomarlo en serio, al menos no del todo. Una noche, volví a mi habitación alquilada, el cansancio pegado a los huesos después de una larga entrevista con una anciana que juraba haber visto a su hermano desvanecerse en el sendero. Dejé mi mochila en el suelo, junto a la cama. Cuando la abrí para sacar mi libreta y revisar las notas del día, encontré algo que no era mío. Un diario, viejo, las tapas de cartón cubiertas con un lienzo descolorido, casi mojo. Olía a humedad, a papel de hace décadas. No lo había puesto yo ahí. No podía haberlo hecho. Era el diario de Mateo, el hombre desaparecido del que la anciana había hablado. Lo reconocí por la descripción que me había dado. Sentí un escalofrío. En la portada, con letra temblorosa, apenas legible, se leía: Las voces del bosque. Y entonces, desde la línea de árboles que se veían desde mi ventana, una voz llamó mi nombre. No era fuerte, era un susurro que el viento trajo, pero era claro, irreconocible. Era la voz de mi abuelo. Había muerto hacía años, me paralicé. La voz repitió mi nombre y añadió con una familiaridad escalofriante: Busca tu nombre en la última página, muchacho. El corazón me golpeaba en el pecho como un pájaro enjaulado. Mi abuelo nunca había estado en este pueblo, nunca. Mi primer impulso fue la negación, por supuesto. La mente busca explicaciones lógicas, incluso frente a lo imposible. El cansancio, el viento, la sugestión, me convencí de que había sido el eco de mi propia ansiedad. Pero la voz de mi abuelo era idéntica. No era un recuerdo, era una resonancia. Saqué el diario de Mateo de mi mochila. Las páginas amarillentas crujieron bajo mis dedos. Abrí al azar y leí un fragmento. El llamado, siempre el mismo. Desde el bosque, me nombra, sabe lo que guardo, nadie más lo oye. Lo cerré de golpe. No, no podía ser. Debía haber una explicación. Tal vez alguien del pueblo, una broma pesada, una prueba para el investigador forastero. Salí de mi habitación. La noche ya era un manto espeso. La luna asomaba apenas entre las nubes, proyectando sombras alargadas. Me dirigí hacia el borde del bosque, hacia el punto exacto de donde había creído oír el llamado. El aire se volvió más frío, más denso, cargado con el olor a pino y a tierra mojada. No había farolas en esa parte del camino, solo la tenue luz de las estrellas y mi propia linterna de mano, que apenas rasgaba la oscuridad. Caminé lentamente, mis botas crujiendo sobre las hojas secas, y entonces lo vi. A unos pocos metros de la linde, donde empezaba el sendero más estrecho, había huellas. No eran huellas de animales, eran de bota, frescas. El barro estaba aún húmedo, la forma definida, y lo que me heló la sangre fue que no eran huellas de una sola persona. Había dos pares entrelazados, como si hubieran caminado juntos, o uno siguiendo muy de cerca al otro. Uno de los pares, me di cuenta con un nudo en el estómago, era idéntico al que dejaban mis propias botas. El otro era más pequeño, más antiguo, con un patrón desgastado que reconocí vagamente de los zapatos que Mateo solía usar, según las descripciones. Y la voz volvió a llamarme, más cerca. No lo ignores, muchacho. Sabes que no puedes.
Esta vez no era solo mi nombre. Mencionó un apodo que solo mi abuelo usaba, uno que nadie más conocía de mi infancia. Un secreto íntimo enterrado en el tiempo. La negación se desmoronó. El miedo se instaló frío y punzante en la boca del estómago. El apodo. Eso fue lo que me empujó. No la curiosidad académica, no el deseo de una nueva leyenda, sino la pura, visceral necesidad de entender cómo una voz muerta, desde un bosque desconocido, podía pronunciar una palabra tan íntima. Entré en el sendero, la linterna temblaba en mi mano. El dosel de los árboles se cerró sobre mí y la oscuridad se hizo casi total. El aire se volvió pesado, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. El olor a pino se intensificó, pero ahora se mezclaba con algo más. Un aroma dulzón y rancio, como a cera de vela vieja y a tierra de tumba, recién removida. Era un olor que se pegaba a la garganta. Mis botas se hundían ligeramente en el suelo húmedo. Las huellas que había visto antes se extendían por el sendero. Las mías y las otras, las de Mateo, estaban tan frescas que el barro aún no se había secado, a pesar de que no había llovido en días. Cada pocos pasos, una rama rota. No caídas naturales, sino quebradas como si alguien hubiera pasado y las hubiera apartado con fuerza. El sonido de mis propios pasos era lo único que oía, amplificado por el silencio opresivo del bosque. La voz volvió a susurrar, esta vez más clara, a mi derecha, como si caminara a mi lado. Más profundo, muchacho. Hay algo que debes ver. Me detuve en seco. Giré la linterna hacia el sonido, pero solo había árboles, sombras danzantes. El susurro no era amenazante, no directamente. Era persuasivo, como si mi abuelo me estuviera invitando a un juego de niños, uno que yo no recordaba. Mi corazón latía desbocado, pero no pude retroceder. Había una fuerza, una inercia que me arrastraba. Me sentía como un títere. De repente, la linterna iluminó algo, un trozo de tela, pequeño, desgarrado, de un color indefinido por la suciedad y el tiempo. Lo levanté, la textura era áspera, pero reconocí el patrón, un dibujo de pequeños rombos. Era un pedazo de la camisa que Mateo llevaba el día que desapareció, según la descripción de la anciana. La misma camisa que se mencionaba en una de las entradas del diario donde Mateo describía cómo se le había enganchado en una rama y la había rasgado justo antes de oír el llamado por primera vez. La realidad se retorcía. La tela estaba húmeda, como si acabara de desprenderse. No podía tener años ahí. No podía. Volví del bosque al amanecer, cubierto de barro, con la ropa rasgada por las ramas y una sensación de irrealidad pegada a la piel. Los pocos lugareños que ya estaban en pie, barriendo sus portales o abriendo sus tiendas, me miraron con una mezcla de lástima y reproche. Sus ojos se clavaron en mi mochila, en el bulto del diario de Mateo que sobresalía. La señora Elena, la dueña de la cafetería, me interceptó con una mirada severa. No debería andar por ahí, señor. No es bueno despertar lo que duerme en el bosque. Su voz era baja pero firme. Otros se cruzaron de brazos, susurrando entre ellos mientras yo pasaba. La presión social era palpable. No era solo desconfianza, era una advertencia, una acusación silenciosa. Me sentía un intruso que había roto un pacto no escrito. Me encerré en mi habitación, tembloroso, intentando darle sentido a la noche. Abrí el diario de Mateo. Las páginas, que había revisado apenas unas horas antes, parecían distintas. Un párrafo que recordaba haber leído sobre la dificultad de resistir el llamado ahora incluía una frase nueva, escrita con una caligrafía que se parecía inquietantemente a la mía, y cuando te nombra con lo que más amas, ya no hay vuelta atrás. El pánico comenzó a subir por mi garganta. No recordaba haber escrito eso. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el diario. Lo comparé con mi propio cuaderno de notas. La letra era casi idéntica, pero había una sutil diferencia en el trazo, una especie de temblor que no era mío. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿O la leyenda estaba empezando a escribirse en mi propia realidad? La voz de mi abuelo no volvió a llamarme desde el bosque esa mañana, pero ahora estaba en mi cabeza. Un zumbido constante, una resonancia que no me dejaba.
Era como si la voz se hubiera mudado de los árboles a mi propia conciencia. Me sentía observado, no solo por los lugareños, sino por algo más antiguo, más profundo que me había elegido. El olor a cera vieja y tierra húmeda que había sentido en el bosque ahora parecía impregnar mi habitación, mezclándose con el de la madera y el café. Era un recordatorio constante de que lo que había tocado en la oscuridad me había tocado a mí también. Los días siguientes fueron una niebla. Dormía poco, atormentado por sueños fragmentados donde mi abuelo me llamaba desde un bosque sin fin y yo corría, pero nunca lo alcanzaba. El diario de Mateo se convirtió en mi única compañía, mi obsesión. Cada vez que lo abría, encontraba nuevas entradas, pasajes reescritos o mi propia letra apareciendo en lugares donde no recordaba haber escrito. La voz en mi cabeza, la de mi abuelo, se hizo más clara, más exigente. Busca la última página, muchacho. Allí está la respuesta, la última página. Había revisado el diario de Mateo innumerables veces, pero la última página siempre había estado en blanco o solo con una fecha ilegible. Ahora, la voz me guiaba con una insistencia que no podía ignorar. Salí de nuevo, esta vez con una determinación febril, no por curiosidad, sino por una necesidad desesperada de encontrar una explicación, de poner fin a la locura. La gente del pueblo me evitaba por completo. Las puertas se cerraban a mi paso, las miradas se desviaban. Era un paria. El bosque me llamó de nuevo, pero esta vez el llamado era interno, una brújula en mi mente. Me guío a un claro que nunca había visto escondido detrás de una cortina de arbustos espinosos. El aire allí era más frío, y el olor a cera y tierra era abrumador, casi asfixiante. En el centro del claro, bajo un árbol centenario cuyas raíces retorcidas se aferraban a la tierra como garras, encontré una piedra. No era una piedra cualquiera. Era una laja de pizarra, lisa y oscura, con una inscripción apenas visible. Aquí yace lo que fue. La voz de mi abuelo susurró en mi oído, clara como el agua. Levántala, muchacho. La última página no está escrita en papel. Mis manos temblaron al tocar la piedra. Estaba fría, pero no como una piedra normal. Tenía una especie de humedad pegajosa, como si hubiera estado sumergida en algo. Con un esfuerzo sobrehumano la levanté. Debajo la tierra estaba removida. Y en el hueco no había huesos, no había restos. Había un pequeño montículo de tierra y sobre él un objeto. Un pequeño relicario de madera tallada, antiguo, cubierto de musgo. Lo abrí. Dentro no había una foto ni un cabello. Solo una pequeña nota, doblada y amarillenta. La desdoblé. Era un trozo de papel y en él, con la misma letra temblorosa de Mateo, se leía: el llamado es la historia. Y la historia no termina, se reescribe. La nota, la historia no termina, se reescribe. Esa frase se grabó en mi mente, una verdad fría y aterradora. Volví a mi habitación, el relicario apretado en mi mano. El insomnio se había vuelto crónico. Mis noches eran una tortura de vigilia y pesadillas vívidas, donde la voz de mi abuelo se mezclaba con la de Mateo, llamándome desde la oscuridad, instándome a seguir, a entender. Mi propia memoria comenzó a fallar. Pequeños detalles de mi vida, nombres de amigos, fechas importantes, se volvían borrosos, se mezclaban con los recuerdos de Mateo. Una mañana me desperté convencido de que la cafetería del pueblo era mi hogar de la infancia y que la señora Elena era mi tía. Me costó varios minutos de pánico y confusión darme cuenta de que no era así. La realidad se desdibujaba. Mi propio diario personal, el de tapas de cuero gastado, lo encontré abierto sobre mi escritorio. Había una página arrancada. Una página entera de mis notas, de mis observaciones sobre el pueblo, había desaparecido. Y en la página siguiente, donde debería haber continuado mi relato, había una entrada nueva. No era mi letra, era la de Mateo. Describía cómo se sentía desvanecerse, cómo sus propios recuerdos se estaban convirtiendo en parte del bosque, en parte del llamado. Mis pasos ya no son míos, leí. Mis pensamientos son ecos de otros que también oyeron. La escritura era la de Mateo, pero la sensación, el pavor que transmitía era tan mío que me costaba respirar.
Era como si el diario de Mateo y el mío se hubieran fusionado, o como si la leyenda se estuviera apoderando de mis propios registros. La voz ahora no solo me llamaba, me narraba. Me contaba la historia de Mateo, pero lo hacía con mis propias palabras, con mis propias entonaciones internas. Era como si la leyenda estuviera aprendiendo a hablar a través de mí, a pensar a través de mí. El miedo ya no era solo por lo que el bosque me haría, sino por lo que ya me estaba haciendo, despojándome de mí mismo, hoja por hoja, recuerdo por recuerdo. Me miré al espejo. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida. Pero lo que me asustó de verdad fue la expresión en mi rostro. No era la mía. Era una expresión de cansancio antiguo, de espera, de una familiaridad con la oscuridad que no me pertenecía. La hostilidad de los lugareños se transformó en un ostracismo total. Ya no eran solo miradas o susurros. Me evitaban activamente. Un día, al intentar comprar provisiones en la pequeña tienda del pueblo, el tendero simplemente me ignoró, sirviendo a otros clientes que habían llegado después de mí. Cuando intenté hablarle, me dijo con voz grave y sin mirarme a los ojos: «Usted ha despertado lo que no debía. Ahora pague el precio». Me sentí completamente solo, aislado en un mundo que se negaba a reconocerme. La soledad era una carga pesada, pero la voz, la mezcla de la de mi abuelo y la de Mateo, se había convertido en mi única compañía, mi única guía. Era perversa, pero también extrañamente reconfortante en su constancia. Me prometía respuestas, me susurraba fragmentos de la historia que aún no se había escrito. Me sentaba en mi habitación, con ambos diarios abiertos, el de Mateo y el mío, buscando conexiones, patrones, intentando entender qué era lo que me estaba sucediendo. Las páginas de mi propio diario seguían cambiando. Las notas que había tomado sobre la flora local ahora describían la vegetación del claro donde encontré el relicario con una precisión que yo no recordaba tener. Mis dibujos de árboles se transformaban en intrincados mapas del bosque, con símbolos que no comprendía. Un día, buscando un bolígrafo en mi mochila, sentí algo. Al hurgar entre los objetos, mis dedos tocaron una pequeña fotografía. Era una imagen borrosa de mi abuelo, de joven, sonriendo, pero debajo de la foto, doblado, había un pequeño papel. Lo abrí. Era un dibujo infantil hecho con ceras de colores. Era yo, de niño, en el bosque, y junto a mí, la figura de mi abuelo, señalando hacia un punto oscuro entre los árboles. Era un dibujo que había hecho de muy pequeño, en una época en la que vivía lejos de cualquier bosque. Un recuerdo que yo había olvidado por completo. ¿Cómo había llegado a mi mochila? ¿Cómo podía estar en un lugar que solo Mateo, o la leyenda, conocía? La voz de mi abuelo se rió suavemente en mi mente. Siempre supiste el camino, muchacho. Siempre fuiste parte de la historia. El pánico se apoderó de mí. No era solo que la leyenda me estuviera absorbiendo, era que, de alguna manera, yo siempre había estado en ella. La voz se hizo imperativa. Escribe el final de la historia, muchacho. Es tu turno. La orden resonó en cada fibra de mi ser. Ya no había dudas ni resistencia, solo una necesidad abrumadora de obedecer. Agarré ambos diarios y mi linterna, y salí al bosque por última vez, o eso creía. La noche era más oscura que nunca, una oscuridad que parecía tragarse la luz de mi linterna. El olor a cera, a tierra húmeda y algo más, algo putrefacto y dulzón, era ahora tan intenso que me quemaba las fosas nasales. La voz me guió, no con susurros, sino con una corriente de pensamientos que no eran los míos, pero que yo entendía perfectamente. Me llevó más allá del claro de la piedra, a un lugar aún más profundo, donde los árboles eran más viejos, sus ramas retorcidas como huesos. Allí, en una pequeña hondonada oculta por helechos gigantes, la luz de mi linterna reveló algo que me hizo vomitar. No eran huesos, ojalá lo hubieran sido. Era Mateo, o lo que quedaba de él. Estaba allí, no como un esqueleto, sino como una figura grotescamente conservada, fusionada con las raíces de un árbol antiguo. Su piel, de un color gris verdoso, estaba tensa y brillante, como cuero viejo. Sus ojos vacíos miraban hacia arriba, hacia el dosel, pero no era la preservación lo que me heló la sangre.
Eran las raíces. Las raíces del árbol se habían entrelazado con su cuerpo, no por encima, sino a través de él, brotando de sus cuencas oculares, de su boca abierta en un grito silencioso, de las grietas de su cráneo. Las raíces se habían fusionado con su carne, volviéndose parte de él y él, parte del árbol. Era una simbiosis macabra, una absorción lenta y consciente. Su mano derecha, aún aferrada a un trozo de corteza, tenía las uñas largas y amarillentas, y entre los dedos sobresalía un pedazo de papel. Lo saqué con manos temblorosas. Era la última página de su diario, y en ella, con una letra que se desdibujaba entre la suya y la mía, había una sola frase: ahora soy la historia, y espero. El olor a cera y tierra era más fuerte aquí, mezclado con un hedor a descomposición vegetal y algo metálico como sangre seca. La voz de mi abuelo, ahora indistinguible de la de Mateo, resonó en mi cabeza, no como un llamado, sino como un eco. Tu historia es la nuestra, muchacho. Escribe tu final. No sé cómo salí de ese lugar. Mis recuerdos de las horas siguientes son una mezcla de pánico, náuseas y una sensación de irrealidad. Cuando finalmente me encontré de nuevo en mi habitación, el sol ya asomaba, un disco pálido en el cielo gris. Mi ropa estaba empapada de rocío y de algo más, una humedad pegajosa que no podía identificar. Mis manos temblaban incontrolablemente. La imagen de Mateo, fusionado con el árbol, se había grabado en mi mente, una fotografía macabra que no se borraba. Pero lo peor no fue la visión, fue la sensación de que no había sido una revelación, sino una preparación. La voz ahora era una constante en mi cabeza, un coro silencioso de mi abuelo y de Mateo, que se mezclaban indistinguibles. Abrí mi propio diario personal. Las páginas estaban revueltas. Algunas las que contenían mis notas más personales, mis reflexiones sobre mi vida, mi familia, mis sueños, estaban arrancadas. No había un borde limpio. Habían sido arrancadas con furia, dejando jirones de papel, y en las páginas que quedaban, la letra era la mía, pero el contenido era la historia de Mateo. Sus miedos, sus dudas, su lenta absorción por el bosque. Mis propios recuerdos se habían disuelto, reemplazados por los suyos. Intenté recordar el nombre de mi madre. La imagen de su rostro apareció, pero el nombre se me escapó, reemplazado por el de la anciana que me había hablado de Mateo. Intenté escribir mi propio nombre en una página en blanco. Mi mano vaciló. La caligrafía que apareció no era del todo mía. Era una mezcla, un híbrido entre mi estilo y el de Mateo. Me miré al espejo. Mis ojos no eran los míos, eran viejos, cansados, con una profundidad que no me pertenecía. La expresión de mi rostro era una mezcla de terror y una extraña, resignada familiaridad. Me había convertido en un eco, un recipiente. Había venido a documentar leyendas y ahora me había convertido en una. La voz ahora no me llamaba, me susurraba. Me susurraba la historia que yo era, la historia que debía contar, la historia que debía reescribir. La leyenda no solo se alimentaba de la curiosidad, se alimentaba de la identidad, y yo había sido su última comida. Desde aquella noche, el insomnio es mi compañero constante. Duermo a ratos, si es que se puede llamar dormir a esos lapsos de semiconciencia donde la voz me narra, sin cesar, la historia del bosque, la historia de Mateo, la historia que ahora es mía. Miro mi diario. Sus páginas están casi todas llenas, pero no con mi vida. Con la vida de Mateo, con las leyendas del pueblo, con fragmentos de mi propia memoria que se han reescrito para encajar en el patrón. Hay páginas arrancadas, sí, pero no son las únicas ausencias. La mayor ausencia es la mía. Mi propia historia se ha vuelto confusa, se ha mezclado con la leyenda, hasta el punto de que ya no sé dónde termina una y empieza la otra. A veces me siento en la cafetería, el olor a café quemado y madera vieja, y escucho a los lugareños hablar de las nuevas historias, de los nuevos rumores que circulan sobre el forastero que vino a investigar y que ahora se sienta en silencio, con los ojos perdidos, como si esperara algo. No me miran directamente, pero siento sus miradas de reojo, susurros que hablan de mí como si yo fuera una de sus leyendas, una advertencia.
Intento escribir en mi diario, intento escribir mi propio nombre, mi propia historia, pero la pluma se detiene. Las palabras no fluyen. Es como si el acto de escribir mi propia vida se hubiera vuelto un acto prohibido, un sacrilegio. Tengo miedo. Miedo de que, si escribo mi propia historia, se reescriba de nuevo o que simplemente desaparezca, arrancada por una fuerza que ahora reside dentro de mí. La sensación de haber sido absorbido por la leyenda es constante. Mi identidad se ha disuelto en el folclore del bosque. Soy la historia, soy el llamado. Y el llamado, lo sé, no ha terminado, solo ha cambiado de voz. Ahora, la voz del bosque no solo llama, espera. Espera al próximo curioso, al próximo investigador. Y yo, solo yo, sé que la última página de mi diario, la que se niega a ser escrita por mí, está esperando a que alguien más la encuentre y la escriba. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.